cuesta desde ese punto como eh, desde mi sensibilidad decidir cómo lo voy a mostrar, que nunca mi intención es hacerlo ver como, ay, pobrecito, o con lástima, no, al revés, es como, si mi realidad es esta, ¿no? Como lo que te digo de este niño, que estoy viendo que es de la Turquía, los caminos del arte son de mucha disciplina y mucha entrega, entonces hay que fortalecer muchas bases, ¿no? Siempre actuar con el corazón, como me gusta esto, ser muy fiel como a a lo que me gusta, trabajar en equipo, a abrirse a otras personas. Bueno, buenos días. El día de hoy nos encontramos con una fotógrafa súper famosa. Su nombre es Daniela Castañeda. Daniela, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Es un placer para mí tenerte hoy en día. Y Gracias, Cami. el día de hoy tenemos el privilegio de hablar contigo. Eh, Eres conocida por ser una talentosa fotógrafa, directora creativa colombiana, y conocida en el mundo virtual como Individuo PH. Tu pasión por la música, por la imagen, ha llevado un viaje de distintas transformaciones personales, sumergiéndote pues en la disciplina que has desarrollado hasta ahora, y pues a su vez capturándolas con tu lente experto a través de toda tu trayectoria como fotógrafo, además de haber colaborado en con muchos importantes artistas. Tengo entendido que tienes un enfoque distintivo en el retrato psicológico, Ujú. la cobertura de espectáculos masivos y pues una fotografía creativa dirigida pues a artistas, prensa, plataformas digitales y disqueras de renombre mundial. Has dejado en claro tu marca en la industria, has colaborado a nivel mundial, creando imágenes que trascienden las palabras y conectan corazón con la audiencia. Entonces, como mencioné, bueno, mi nombre es Camila Herrera, soy estudiante de grado undécimo del Colegio Cafá, soy líder del periódico escolar a nivel audiovisual y te agradezco mucho tu participación en este espacio, cuyo enfoque central es reconocer el papel de la fotografía en la reconstrucción del tejido social y el fortalecimiento de la convivencia. Vamos, Cami. Entonces, para dar inicio a esta entrevista, no queremos que sea tan rígida, háblame un poco de lo que se basa tu fotografía, qué buscas transmitir a través de las imágenes, qué es lo que buscas generar en el espectador. Yo realmente en este momento de mi carrera, bueno, he pasado por muchas cosas, pero en cuanto a mi carrera, como el desarrollo, he ido como experimentando con los años en qué lugar también vibro, ¿no? Entonces, he trabajado en publicidad, he trabajado en el área, digamos que del social, de, de las bodas, he trabajado en cine, he trabajado en la parte como más experimental, pero con los años me he dado cuenta que siempre estuve muy cercana al tema de artistas, al tema de música, toda la parte del retrato psicológico, nace como hace unos 8 o 9 años, eh, porque creo que mi intención con mis caminos siempre ha sido como usar esta herramienta para catapultar mis emociones, ¿no? Es una herramienta principalmente propia, que me ha llevado de repente también a conectar con otras personas, con otros proyectos. Y esos caminos sirven para entender en dónde uno quiere llegar, ¿no? Como cuando me di cuenta que hice boda y no me gustó. Pero hay personas que son para eso, ¿sabes? Como hice en algún momento teatro y lo que aprendí en teatro fue dirección de actores, que tiene mucho que ver con el cine, con la expresión, con dirección. Entonces como que, no sé, cuando llegué a la parte de artistas, del show en vivo, fue también un llamado más personal. Uno de mis primeros trabajos, a los 14 años, fue hacerle fotos intuitivamente a una banda de reggae roots que en su punto era como la misma nada, ¿no? Yo solo tenía una herramienta y me gustaba divertirme, pero creo que con los años empecé a entender que mi conexión también era por ahí. En el 2017, bueno, mi carrera fue más que todo en Buenos Aires, hice cine, televisión y radio, y de ahí mi segunda carrera era la parte de fotografía y dirección de foto. Siempre fui muy inquieta, como que el abrirme las puertas es lo que te digo, como que fue de una forma muy natural.
pero por esa misma intensidad, como que nunca quise dejar de aprender. Entonces, le tiento, Trato de todo. como dice, claro, como dice comida, como dice artistas, como hice dulces así de chiquititos. Eh, Creo que también es una forma de explorar y es un juego para mí como estar ahí, ¿no? Un momento muy de mi mente, de mi conexión, de mi creatividad. Y muchas veces esas imágenes vienen como de cosas que yo siento, que percibo, que interpreto, y de ahí como que se va tejiendo las redes. Hace muchos años, uno de mis caminos también fueron sociales. Eh, Trabajé con las carmelitas, que son monjas católicas, y ellas tienen fundaciones alrededor del país, que son fundaciones para ayudar a personas de bajos recursos que requieren, digamos que, empresas o personas que inviertan en estos proyectos. Uno de estos proyectos fueron fundaciones de cáncer para niños, eh, fábricas de textiles para mujeres en el Chocó. eh, Fui a Nariño también, eh, a ver unas en La Cocha, creo que me acuerdo. Fui a La Cocha y en La Cocha habían lugares en donde había mujeres que tejían y de esos tejidos pues sobrevivían todas sus familias. Entonces como que desde la parte social siempre me he vinculado, creo que es como una vuelta más personal, pero la integro de mi raíz hacia lo que sale, ¿no? En este punto como del proyecto, el proyecto se llama Individua, pero el proyecto se llama Individua porque nace de esa parte indivisible, ¿no? De lo que somos como individuos, de lo que buscamos como individuos y lo que construimos desde esa parte individual. Entonces, por eso viene el individuo, pero es un todo, ¿no? ¿Cómo lo exploro, cómo lo ejecuto? Vengo de prácticas que son eh, holísticas, pero no dejan de ser también técnicas. Una cosa es mi dirección, que es para llegar a una imagen mucho más suelta, mucho más natural y vivida, que en la parte técnica, que está la parte de iluminación, de los esquemas, de cómo viene la idea y la planto y se materializa esa idea. Entonces, dentro de esas ramas que te hablo, pues se fue construyendo el proyecto. No es como que un día dije, esto me pareció cool y no, son muchos estudios que me han llevado a ese lugar, pero no dejan de ser, mm, no deja de ser un proyecto que me pide muchas otras cosas, como otros recursos. De repente el retrato psicológico no se llama retrato psicológico porque sí, sino que es una terapia también de introspección y la uso en la dirección de todos los proyectos, ya sean comerciales, ya sean artísticos, ya sean empresariales. Eh, Uno de mis enfoques es lograr que las personas puedan salir del shooting como con otro pensamiento o que se lleven esa imagen, pero que se lleven algo para la construcción de su vida, ¿no? Como que ese es el punto real en el que está ahora el proyecto. Y bueno, desde las prácticas hasta un poco la materialización de la misma. Eh, por ahí vamos como estudiando también mucho cómo, cómo llegar a esos lugares, porque, por ejemplo, yo no soy psicóloga, pero he tenido prácticas de psicología que me llevan de pronto a ser el coach visual un poco más radical, es decir, pasa primero por mí y moralmente es lo que yo puedo guiar o coachar en otros proyectos o en otras personas. Pero entonces tiene que tener ese mismo, como esa misma línea, claro, porque total yo te diga a ti como, no, es que tienes que hacer esto y yo no, mis acciones no tienen nada que ver con lo que yo te estoy diciendo. Como si fueras a un gimnasio y el, y la persona que te entrena no tiene un físico, no se cuida, sí, una cosa es la palabra, es lo que yo te digo, otra cosa es como mi reacción y acción frente a algo que viene para ti. Entonces, en ese punto está el proyecto, como en establecer esos momentos también de bienestar, porque creo que así sea el artista más grande, todos tenemos inseguridades y todos venimos de procesos totalmente diferentes.
Entonces, me pasa cuando hago, por ejemplo, prensa con artistas que están supremamente pegados y de repente los tengo enfrente de cámara y puede que la pose sea una cosa, pero mi interés no es que me poses, es que me transmitas. Entonces, es otro pedo. O sea, estamos hablando de algo que es totalmente coherente, tiene su profundidad y que en medio de esa dirección, la idea es que cuando salga a la luz eso, sea un reflejo tuyo, no sea como una imagen solo por moda, ¿no? Porque también la parte del retrato tiene que ver con el estilo y con el concepto, pero el concepto no tiene nada que ver con la dirección. Entonces, por ahí va como el tema del proyecto, que bueno, ha sido un camino de 10 años, 12 años de intentar y de hacer en el error en las cosas que uno acierta, ¿no? Porque no es que todo el tiempo la pegue, sino es un estudio constante. ¿Qué es lo que tengo que poner yo para que esto funcione? ¿Cierto? Muchas veces es mucho más personal, ¿no? Porque el proyecto es uno. O sea, si no baja de mi mente y si no sale de mí, pues no tiene sentido, Ok. O sea, ¿no? estás continuamente Como, aprendiendo a través del... claro. Sí, en realidad es como el proyecto nace de lo que yo hago también ahí, ¿no? Como si yo me quedo quieta, pues el proyecto se estanca. Sí. Entonces es un constante, yo soy como el conejito de India, pero de ahí sale como todo lo que pues he podido como realizar y he tenido la oportunidad de dirigir y de estar, ¿no? Porque cada lugar en donde uno está eh, le enseña a uno si es lo que uno quiere o no quiere, ¿no? Yo, por ejemplo, hice asistencia de bodas mucho tiempo y fue un trabajo muy agradecido, pero si me preguntas, no haría bodas, no, porque no me conecto tanto. Yo soy lo que chillo en la boda, no me siento como tan conectada ahí en ese social eh, como otras cosas. Me encantaría hacer fotografía de guerra, pero creo que para hacer fotografía de guerra hay que tener un poquito más de coraje y yo tengo el corazón muy blandito. Sí. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, es llegar a esos puntos de conflicto en donde se te atraviesa la misma vida, ¿no? Como no es lo mismo ir a la guerra, ir a cubrir a Irak y estar poniendo tu vida también ahí al mando Ujú. para que eso se visualice, porque al final esa es la herramienta, ¿no? Lo que yo hago es hacer que, hacer que esté un documento donde se pueda realmente trascender. Históricamente hay imágenes que han trascendido, pero porque, claro, esa es la magia, ¿no? Como de tener un momento de la vida. Y cuando estabas, por ejemplo, no sé, hay un artista que se llama Sebastián Salgado, tiene un documental muy chévere, que te lo puedes ver, o se lo pueden ver, se llama Sal de la Tierra, y es un documental, él es un fotógrafo de guerra, y, y estuvo muy metido en la guerra tanto que llegó su psiquis a enfermarse un poco, y de tanta violencia que vio, y de tanta sangre, depuraba eso su mismo cuerpo, o sea, sin estar enfermo, solo con verlo. Y bueno, tuvo que retirarse, ya es una persona, pongo unos 60 años de tener Sebastián, pero es uno de los fotógrafos de guerra más importantes del país, brasilero, eh, y que transitó la vida. O sea, para mí la fotografía social es eso, es visualizar las personas que están migrando, por ejemplo, la parte cultural, la parte de construcción social, eso es un documento y un archivo que trasciende y que tiene precisamente ese valor, ¿no? Como todo. El retrato es como cuando no tiene una fotografía familiar, es un archivo perpetuo y pasa de generaciones en generaciones. Entonces, creo que también la imagen tiene ese poder de, de congelar esos segundos, esos microsegundos, porque a veces pasa algo y tienes un segundo. Sí. Y eso es lo más maravilloso que existe en esa energía, ¿no? Como captar el segundo, el instante, el momento preciso, como hay un trabajo de concentración también.
y de estar conectado en lo que tienes que hacer, ya sean los rubros que tengas que ejecutar. Pero eh, personalmente en donde yo en este punto estoy con mi proyecto, eh, siento que es mucho más de mí, como de mi esencia, de mi trabajo personal, de la proyección de lo que quiero. Entonces fue por allá. ¿Sabes? Me interesó mucho la parte en la que hablaste acerca de cómo cuando trabajas con las monjas, como ese trabajo social, y además de cómo me enfatizaste que podría, o sea, de que en algún momento consideraste trabajar pues en el ámbito de la fotografía de la guerra, sino que es algo Ujú. demasiado duro. Entonces es como que hay un, pues, bueno, yo me pongo a pensar como realmente como que la foto, qué es lo que le hace sentir al espectador y tú como fotógrafa, lo que buscas transmitir, o sea, digamos, si se hablara de un contexto de los niños a los que ayudan las monjas en esa fundación, buscas Ujú. transmitir qué es lo que está pasando, como y nosotros como espectadores, qué es lo que podemos llegar a hacer para salvaguardarlos, o más bien Y como lo, contar la realidad de lo que está pasando en ese momento. para mí el documento o el archivo o la imagen siempre tiene que ser una verdad, ¿no? Es como, te estoy hablando con lo real, ¿no? Es como, esto es lo que está pasando. No es lo mismo que la moda se puede modificar, ¿no? Es mucho más estética, tiene otro tipo de trabajo, pero si te vas a lo social, que es la vida misma, y digamos que en ese punto, por ejemplo, de hablar de cómo trabajar con ONGs o trabajar con fundaciones, que es bastante delicado porque incluso ahí lo toman como amarillismo, ¿no? Estoy mostrando a una familia en el 20 de julio o en Ciudad Bolívar teniendo una necesidad, pero una cosa es mostrar la realidad y otra cosa es la prensa de cómo venden esa realidad, ¿no? Hay una vaina muy impactante. Hubo un momento, espera, eso era lo que yo estaba pensando en hablarte, porque hay una foto supremamente icónica, pero no me acuerdo, es una fotógrafa, y la nena tomó una foto de un niño en el mar ahogado, un niño como de 3 años. Déjame, que esto era lo que te decía que quería consultar para decirte el nombre, pero es una fotografía que fue global, totalmente global, y que fue impactante porque esa noticia fue que el niño se ahogó y esta fotógrafa pasó, estaba pasando por la playa Y lo y vio. vio al niño ahogado. Entonces, una cosa es la reacción, ¿no? De la responsabilidad de uno siempre va a ser mostrar la realidad. Ahora, ¿es mostrar la realidad o, por eso te digo, yo para hacer guerra tendría que tener el corazón un poquito más frío y trabajar mucho más mi psiquis para poder enfrentarme a ver morir a alguien enfrente mío? ¿Sí me entiendes? Que alguien, no se le vuele un brazo o una bomba le vuele una pierna, porque esa es una realidad. Eh, y esta fotógrafa decidió mostrar la realidad y lo primero que sacó fue su cámara y hizo la foto del niño que fue tan icónica y eso también es una decisión, ¿no? Claro, las críticas que tuvo que haber recibido. Claro, porque no ayudó primero al niño Al y niño y después, tomó primero la foto, ¿no? Entonces, es una decisión de realidad. Yo quiero mostrar la realidad y este es mi lugar, ¿no? Ahora, mi parte humana, pues, si yo tomo la foto, voy a mostrar qué es lo que está pasando en esta realidad y después sí soy, sí, esa parte empática de que conecto con mi mismo presente, es mi reacción real. Pero entonces también es esa decisión, ¿no? De qué muestro y a dónde está mi atención y mi energía. Eh, te va- te va- déjame que estoy acá viviéndolo. Y fue bastante fuerte. Se llama Alan. tú sientes Fue que en te toca Turquía. presenciar Fue alguna. en Ay, yo creo que me ha trastocado muchas cosas. Una de las cosas más difíciles haciendo fotografía social en las fundaciones, mi espíritu es muy servicial y creo que también por eso llego a esos lugares, pero hay algo muy personal para mí, que es el cáncer. Uno de los, en mi vida personal, una de las personas que más amo
no está físicamente. Eh, un primo que murió a los 10 años de leucemia. Y para mí ver cáncer en la parte de los niños directamente me traspasa. Es como algo que, y porque mi familia, mis abuelos, han muerto de cáncer. Entonces, en muchas de esas cosas, como que soy muy, hay cosas que me trastocan demasiado por lo personal. Pero cuando estoy ahí, claramente mi intención es que con esa imagen yo logre llegar a otras personas, no como una imagen amarillista, sino como una imagen linda que defina el momento, ¿no? No es lo mismo mostrar a un niño de 3 años con quimioterapia eh, y que realmente la intención de esas imágenes sea reunirse con empresarios para que esa fundación siga funcionando. ¿Sí? Que muchas veces me tocó con estas monjas que te cuento, que esas imágenes iban para empresas y esas empresas daban un porcentaje para que esas fundaciones funcionaran. Te hablo de específicamente de esta de cáncer, son casas que pagan absolutamente el 100% de los procesos médicos de los niños y a su familia, aparte, les dan unas bonificaciones para que puedan tener, digamos que, sí, al menos una estabilidad, mientras como que todo el proceso del niño también pasa. Entonces son como casas de resguardo, donde también uno no puede dejar como que eso no lo traspase a uno, ¿no? Sí, claro. Es muy fuerte. Entonces, sí, como que cuesta desde ese punto, como eh, desde mi sensibilidad, decidir cómo lo voy a mostrar. Y también que nunca mi intención es hacerlo como, ay, pobrecito, o con lástima, no, al revés, es como, si mi realidad es esta, ¿no? Como lo que te digo de este niño, estoy viendo que es de la Turquía, y si mi reacción es ver cómo la parte de la inmigración es tan fuerte desde la globalidad, o sea, si es un niño es mucho peor porque no va a trastocar solo a la gente adulta, va a trastocar a personas que son madres, va a trastocar otras generaciones, ¿no? Personas que ya son abuelos, a los jóvenes que somos también una generación de construcción de sociedad, pero son imágenes impactantes que sí o sí tienen que nacer para generar esa conciencia social, que ahí no controlas cómo el otro lo vaya a ver, Es la ¿no? perspectiva del que lo vea. Ujú. Pero sí hay realidades muy heavy, o sea, que no hay otra que sacar esas mismas realidades, ¿no? Sí, Creo que es como, para mí el documento social es eso, como dejar en papel lo que pasa en la sociedad. No solo acá, en muchos países pasan cosas. Cuando, cuando hacen, por ejemplo, las marchas, cuando pasó lo del paro, acá, que hubieron un montón de muertos, de heridos, de los fotógrafos sociales, que se encargan específicamente en dar también de su bienestar para que esas imágenes como puede ser una guerra, esa misma guerra puede ser el mismo bullying, ¿no? Eh, el bullying escolar, la discriminación escolar, que se integra dentro de lo que uno vive a diario, ¿no? De lo que nos hacen creer que es lo hegemónico o lo que socialmente tiene que ser. Por eso inicié con esto, como mi camino ha sido elaborado porque yo he sido intensa con lo que me gusta hacer y creo que con los años esa herramienta me llevó a también ser esa voz, pero mucho trabajo interno y, y para mí el arte también es un acto de rebeldía, ¿no? sí, Está fuera también de, de lo que quiere también la misma sociedad, ¿no? Entonces como que
Eso me pone a Es un buen pensar, punto tocar. digamos, tú sientes que tus trabajos fotográficos nacen espontáneamente o tomas un tema y o sea, como que piensas un tema, lo seleccionas y como que creas una planeación acerca de ese tema. Mira que muchas veces es para expresarme a mí misma, como expresar cómo me siento o cómo percibo algo. Cuando tengo mis proyectos personales, que no son los comerciales, mis proyectos personales van vinculados a mis sentires y emociones y cómo yo estoy percibiendo, o ya sea una temática. Hablemos de hace muy poco, estaba en Buenos Aires y tenía una de mis clases con mi maestro y el proyecto era para galería y nos puso a pensar en cosas de nuestra niñez. ¿Qué me hacía a mí revocar mi niñez? ¿No? Y divertirme un poco con esa creación. Ok. Como es un medio, ¿no? Donde esa imagen también tiene una voz, tiene su luz, ¿no? A veces ni siquiera soy yo la que baja toda esa info, sino como viene y uno lo gestiona. Me acuerdo mucho que pensé en un momento de mi vida que tuve, yo fui paciente crónica de depresión 9 años y fue difícil porque eh, como que se me revocaron muchas de esas emociones, pero para llevarlas a una imagen tenía que entender por dónde la tenía que llevar, ¿no? Y en esas, en medio de una conversación ida y vuelta con una de mis maestras de ese momento, encontré lo que era la danza Gotok. La danza Gotok es Gutok, no, danza Gutok, danza Gutok. Y la danza Gutok es una de las danzas de expresión máxima en la que las personas que bailan son tan expresivas, que es tan melancólica y como que trascienden en esas emociones, como en clímax de sensaciones. Yo dije, "Ves, ¿por qué no usar esto como una herramienta y un mecanismo para poder que esa imagen nazca?" Entonces como que todas esas ideas y, y esas formas en las que puedan bajar las imágenes tienen muchas corrientes, como puede ser el teatro, como puede ser la música, como puede ser la danza, como puede ser, no sé, sí, la misma expresión, la misma caracterización de lo que yo quiero representar, ya sea en un personaje o una persona totalmente real, o usar una persona que no tenga nada que ver con eso y transformarlo en un personaje que yo quisiera que existiera, ¿no? Que es lo mismo que pasa como un poco en el cine, es la personificación. Y cómo fluye esa personificación con, con las mismas ideas. Entonces, creo que es más eso, como un medio de expresión, canalizar todo lo que nos pasa, ¿no? El arte es como de curar, sacar, hablar, eh, también es ese acto de revolución, ¿no? De rebeldía que te digo, de me siento así, quiero expresarlo de esta manera. Y como lo tomes tú, pues es tu problema, ¿no? Pero no seguramente es lo que yo quisiera decir. O seguramente sí, y otras personas se conectan. Pues existen esos dos lados. ¿Sí? Mm, Creo que más que todo es eso, como es el arte también de entender en dónde yo estoy, por qué lo estoy haciendo desde mi conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero que el otro sienta? Entonces, así mismo me analizo yo, ¿no? Quiero que el otro sienta compasión, quiero que el otro se refleje en esa imagen, o lo hizo tan alegre y la energía está tan linda ahí que ver esa imagen me produce paz, me produce alegría, pero creo que siempre viene desde la creación, ¿no? De cómo está siendo bajada esa energía para esa imagen, para esa situación, para ese momento. Sí, eso creo que es más como estar muy conectados, como fluir también en el error.
A mí me parece que el error es fascinante porque eh, se tiene que correr, como tiene que fluir. Y, y estamos tan socialmente precavidos con que la crítica o con lo que la sociedad nos impone es lo que tiene que ser. Salir de esa estructura es también disruptivo. Como lo muestro con mi visión, con mi manera de verlo. También hay que defender mucho eso, ¿no? Si yo, si es mi forma de percibir, si es mi forma de sentir, si es mi forma de catapultar X o Y cosa o tal situación me genera esto, o sea, siempre es como un reflejo de uno lo que sale. Y ahí va también el mensaje, ¿no? Esa intención que uno pues está en su percepción entendiendo, porque hay imágenes que uno dice, uy, me conecté durísimo o me movió una fibra muy fuerte o me encantaría que la gente pudiera ver esta realidad, ¿no? Como pasa en lo social, como pasa en la construcción de sociedad. ¿Qué es eso? ¿No? No es lo mismo ver una imagen de, de cómo es la vida en la guerrilla o en la o en una cama de hospital o cómo es la vida en una cárcel o cómo es la vida de las personas transgénero en una cárcel o cómo es la vida de un migrante, ¿no? Y O digamos, de una persona en cárcel. ¿sientes que hasta este momento hay alguna fotografía que haya tenido un impacto social más presente que algunas otras? Hablamos por ella, de esa fotografía. Si es que existe. Pero mi, Sí, tuya, un trabajo tuyo, de algún artista que tú digas, digamos como el de, me mencionabas del niño que se está ahogando. uy, mira, esta del niño eh, fueron migrantes pakistaníes y fue una situación que se vio reflejada en un acto que tú dices, no puede ser que yo por primera vez veo un niño en, ahogado en el mar y nadie haga nada, ¿no? Es lo más cruel. Hay imágenes también de guerra, eh, por ejemplo, de personas que tienen enfermedades, que tienen cáncer de mama, ¿no? Como esas imágenes también llegan a trascender como ejemplo, que me parece muy fuerte porque son historias que tienen que también salir a la luz. Por ejemplo, trabajé muchas veces con campañas del cáncer de mama y en una de esas trabajé también con mujeres que les fueron amputadas sus senos. ¿Cómo llegas ahí también a trascender esa amputación? Porque esta es una, no tienes un pedazo de tu cuerpo y aún así también eres un reflejo de ejemplo para que otras mujeres se cuiden, ¿no? ¿Cómo llega a ser eso también tan impactante, pero tan lindo de honrar la vida de estas personas que han tenido que pasar procesos no tan fáciles eh, para que otros aprendan, ¿no? O para que otros entren en conciencia con cualquier tipo de situación. Eh, Este niño a mí todavía me trastoca mucho y hay artistas que hablan de la muerte también, que hablan de, de los tránsitos del humano, ¿no? De, de por qué también la cotidianidad no se vuelve como un lugar seguro para todos, ¿no? Como hacen campañas de bullying, como hacen campañas de cáncer, como hacen campañas de, no sé, los Juegos Olímpicos de personas que no tienen sus piernas, que están en estado de discapacidad, como esos ejemplos de vida, que me parece que son ejemplos de vida, o como incluso hay un chico que no sé su nombre, pero él dicta charlas de crecimiento personal y no tiene ni brazos ni piernas.
como eso también es tan impactante, ¿no? Como eso también trasciende socialmente a que otras personas vean realmente cómo es la vida o quizá también esas personas hagan que la vida de otras personas cambie, si no están en el mismo estado, ¿no? Pero creo que también somos esa red, ¿no? Acompañar las situaciones del otro. Para mí como que la vida es muy circular, ¿no? Todos aprendemos de todos y todos somos maestros de todo, en lo más chiquito y en lo más grande. Pero creo que, o sea, imágenes para mí fuertes de este niño, precisamente porque es una imagen muy fría, muy directa y una situación que creo que nos trastoca a todos, ¿no? Porque es una vida muy chiquita, pero también como es no pasar desapercibido contra estas situaciones también que suceden, yo creo que diario, ¿no? Es nuestra burbuja, pero seguramente en otros lugares como las guerras en Turquía, en, en Siria, las realidades son otras, ¿no? Y cómo esas realidades nos permiten tener más conciencia social o generar que esa conciencia también sea un deporte social, ¿no? Hablar del reciclaje, hablar de cómo no, por qué no deberíamos botar basura en las playas, ¿no? Y porque la parte de los corales en las islas se está muriendo el ecosistema porque no hay un cuidado desde nuestro lugar. ¿Cómo se hace eso visible? Haciéndole un documento, ¿no? Mostrando la realidad, Y todo eso en mostrando la una verdad. Sí, no, por eso te digo, para mí es una imagen verídica, existe. Inmediatamente pasen años, décadas, siglos, es una imagen que está y que hace presencia al momento exacto de lo que pasó. No sé, como el grito de Galán. Después a Galán lo mataron, ¿no? Pero el grito de Galán es icónico porque trabajaba con sí, con la sociedad, con los pueblos, con los campesinos, con eh, la, la escala social media, ¿no? Los trabajadores, los obreros, los mineros, una vida más justa, como esos archivos, ¿por qué resuenan en las generaciones también, no? O sea, porque nuestros papás también estaban ligados con esa parte política, para mí todo es político y social. Incluso las imágenes de show son políticas y sociales. Hay artistas que usan esa voz también para tener esa construcción y uno es la herramienta también de visualizar esa voz, ¿no? Creo que es mucho más eso, como ser un vehículo y entender por qué también ese vehículo es una manera de mostrar nuestra realidad, nuestras verdades y la vida misma, claramente. ¿Sabes? Sí. Me gusta mucho tu forma de, como de explicar tu arte y no solo el tuyo, sino el de distintos artistas, de distintos fotógrafos. Creo que eres un ejemplo a seguir, o sea, tu forma de ver, tu forma de pensar realmente me inspira a mí como una joven, una adolescente, a entender y a ser un poco más consciente de mi entorno social, de lo que está pasando, de las noticias que vemos día a día. Y pues no me queda nada más que agradecerte por esta oportunidad de entrevistarte. De verdad, es un placer para mí haber escuchado tu punto de vista y tu fotografía y tu arte y tu forma de pensar. De verdad, muchas gracias por darme la Con oportunidad. con mucho amor, Cami. Yo realmente creo que mm, yo crecí en un barrio en donde tuve que ver muchas realidades, ¿no? Por ejemplo, fui amiga de un niño que su papá recogía cartón y yo les ayudaba a recoger el cartón. O sea, es eso, como, ¿sabes? La humildad y la inocencia de cómo uno transcurre su vida, ¿no? Y en los lugares en donde uno está, ¿no? ¿Qué hace uno con esos lugares y qué hace uno con las personas que también están como puntos claves? Y crecer ahí también me hizo entender
que, que tenemos esta realidad de cara, o sea, ¿sabes? Como no me hago la loca con que salgo a la calle y veo a una persona mm, que está pidiendo ayuda o realmente está en una situación complicada y empatizo, ¿no? Y eso también es construir sociedad, no solo desde el arte, que a veces suele ser un poco egocéntrico, pero el arte es de todos. Y para mí el arte es eso, como la sensación de expresar, de sacar. Para mí la parte de fotografía creo que más que ser una disciplina, para mí es una de las maneras en las que yo puedo hablar, ¿no? Donde yo puedo comunicarme, en donde también me autopercibo y me analizo, ¿no? ¿Por qué? Porque me gusta esto, porque llegué a esta imagen, o cuál era mi búsqueda. Sí, he tenido muchas búsquedas, incluso la última búsqueda en mi camino espiritual terminé en Putumayo, en una danza con indígenas. Y ver culturalmente eso también te cambia la vida, la percepción, porque son experiencias y nos movemos también con esas experiencias. Y creo que también me hubiera encantado que con tu edad me lo hubieran enseñado o me lo hubieran dicho, pero creo que nunca está de más como que mi generación, ¿no? Que ya estamos también en otros puntos profesionales, le aportemos eso a las nuevas generaciones, ¿no? Como integrar mucho más la parte personal, entender cómo hacer ese estímulo, ¿no? Cómo me autopercibo yo, cómo encuentro mi seguridad yo, cómo cuido mis estados mentales, cómo cuido mis estados físicos para que las otras cosas funcionen, ¿no? Como que todo viene de esa misma rama. Eh, y creo que lo más valioso, más allá de encontrar los lugares en donde el trabajo y la energía de uno ha llegado, ¿no? Como decías, como he llegado a la parte internacional, pero ha sido por mi deseo, ¿no? Como el deseo de expresarme, el deseo de amar lo que hago, de ser tan pasional también, ¿no? De no verlo como, ay, es que hoy tengo que trabajar de 7 de la mañana a 2 de la mañana y entonces la vida, no, es como, estoy haciendo lo que amo y eso es también una herramienta de deporte para mi entorno, para mi familia, para mis amigos, para mi pareja, para mí misma, ¿no? Como eso me traspasa a mí y hace que sea un vehículo para todos, hasta para el señor que me encuentro abajo en la portería, ¿me entiendes? Como mi educación hace que yo también tenga construcción de sociedad, no solo desde la parte profesional, sino desde mi parte moral, Humana. ¿no? De dónde vienen mis valores, cómo llego a estos lugares y por qué tengo esa voz, ¿no? Creo que es más que todo eso, como que replantearse en esa educación, cómo podemos inspirar a otros con la vida misma, ¿no? Desde un punto, hay esfuerzos dentro de esa misma, desde ese camino, pero creo que esos esfuerzos también son para que otros caminen con uno, ¿no? Y todo es por la acción. Yo llegué a este lado, pero entonces eh, esto me ha costado, no sé, vivir años lejos de mi familia, dejar un poco las etapas de que mis amigos me inviten a salir y dedicarme a esto. Eh, Mi vida 24/7 es estar acá sentada imaginando, ¿no? Creando. Entonces, ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde voy? ¿Hasta dónde yo quiero llegar? ¿O hasta dónde quiero que mi arte trascienda? Por lo que te digo, porque al final tenemos el poder de ese documento. Es como un microsegundo que la vida pasa así como y tú lo puedes ver. Entonces es maravilloso cómo eso trasciende con el tiempo, cómo trasciende en nuestras generaciones, cómo trasciende en nuestra parte educativa como país, porque creo que desde esa parte educativa como país eh, hay que seguir construyendo y hay que seguir hablando de la salud mental. Hay que seguir hablando de la depresión, hay que seguir hablando del bullying, hay que seguir hablando
de la educación sexual, hay que seguir hablando de la creatividad, hay que seguir hablando de la violencia, de género, hay que seguir hablando de la igualdad, ¿no? De por qué mi amigo es diferente a mí y cómo yo me siento parte, ¿no? O cómo puedo evitar que esta persona tenga una crisis de ansiedad por un mal comentario mío, ¿no? Todo eso es construcción de sociedad para mí y tiene que ver con el arte, ¿no? Es totalmente personal, con cómo lo siento, cómo lo percibo, eh, lo somatizo, ¿sí? De mí hacia los otros demás. Claro, como, sí, por ahí va mi pensamiento, como desde esa parte social, creo que lo primero que uno tiene que cambiar es lo que pasa en uno, ¿no? Los esquemas, los pensamientos que tiene uno y desde ahí sí empezar a construir de ahí para afuera, fortalecer la mente, fortalecer el cuerpo, controlarlo, para sí mismo que esa voz tenga su propio peso, que no esté floja, por ejemplo, que moralmente lo pueda sostener, ¿no? Con mis creencias, con mi percepción, con el mundo, pero, pero sí, nosotros somos una herramienta de visión de cómo se ve algo, ¿no? En un momento que puede ser histórico, como lo fue el paro, que fue visible y se enteraron hasta en la China que estaban matando gente, que también por esas mismas imágenes, se pudieron poner demandas, se pudo alegar, se pudo salvar vidas. Es un canal bastante interesante porque pues, no es un canal olvidado, ¿no? Es como un canal del recuerdo, de qué pasa ahora y de lo que queda, porque es la vida misma ahí. Entonces creo que socialmente es eso, un estímulo que acompaña el momento presente de la vida misma, de lo que percibimos y de lo que somos, porque al final nuestras realidades son esa proyección también de lo que somos. Ya para finalizar, me gustaría que le dieras un consejo a esos jóvenes o esas personas ni siquiera jóvenes que están emprendiendo su camino como en la fotografía que se pueden encontrar poco perdidos. ¿Qué les dirías a ellos? Ay, que me hubiera gustado que me dijeran, ay, sigan mucho su corazón, como sean rebeldes, hagan lo que sientan, no permitan que nadie les diga que nada es posible, porque siempre hay una posibilidad mucho más grande de que sea real, de que no exista, ¿no? Y busquen las maneras, sean insistentes, eh, los caminos del arte son de mucha disciplina y mucha entrega, entonces hay que fortalecer muchas bases, ¿no? Y lo creo, como creo en mí, ¿no? Creo en lo que estoy haciendo, creo en lo que estoy viendo, eh, y integren todas esas partes que vienen de adentro, esas emociones y usen la imagen y la fotografía, lo audiovisual como una herramienta de expresión. Eh, sí, se vive de esto, sí se vive. Hay momentos de frustración lógicos, a todos nos pasa, incluso estando en el punto más arriba, hay momentos en donde uno se pregunta, ¿cuál es el camino? El camino siempre va a ser hacer, ¿no? Intentarlo. No, al contrario, no voy a alimentar esa frustración, sino hacer todo lo contrario, como aventarse, y así quede mal, volverlo a hacer, como esa repetición va a hacer que uno se vuelva su propio maestro, ¿no? Nada, me gusta, no me gusta. Mm, feo, marica, pero eso que uno hizo feo lo llevó a que aprendiera algo positivo, ¿no? Eso nunca lo haría, ¿no? O no me gusta, no suena conmigo, no me siento cómodo, cómoda. Eh, pero la exploración, el intentarlo, el hacer,
para mí siempre van a ser como cosas eh, muy fundamentales y nunca dejen de divertirse, porque hay mucha presión social, Sí, ¿no? Y no puede ser que las cosas que uno ama pues se conviertan también en estrés. Claro, pasa la vida y un poquito uno es adulto y es lógico que las responsabilidades cambien, pero nunca dejar de ver todo como una posibilidad de hacer, sin mocharse uno la posibilidad, ¿no? Porque se queda, frustra más la intriga de saber si pasó o no pasó, o si pudo ser. ¿Quién quita que a usted le guste o eso lo llame o lo motive y salga? Y si no, pues seguramente en ese mismo camino va a encontrar el otro camino. Pero si no se hace, si uno no se abre ese campo, pues uno nunca va a saber. Lo que va a frustrar es que nunca supe qué es lo que me gustó y no lo intenté, ¿no? Entonces eso, siempre intentar, siempre actuar con el corazón, como me gusta esto, ser muy fiel como a lo que me gusta, a trabajar en equipo, a abrirse a otras personas, a preguntar, a aprender, como no dejar de aprender. Creo que todos somos aprendices, toda la vida, ¿no? ojalá. Toda la vida y todos los caminos siempre nos van a llevar a aprender algo nuevo, pero en las carreras es como, ay, me gusta esto, bueno, ¿qué puedo más aprender? Como tener esa hambre y de hacer otras cosas, de explorar, ay, bueno, de repente sí la fotografía, pero tiene que ver la fotografía con el teatro? Mucho. Tiene que ver la fotografía con el cine, mucho. Tiene que ver la fotografía con la psicología, la filosofía, mucho. Todas esas ciencias del arte se complementan con todo lo que pasa en el mundo, lo social, lo político, lo educativo, lo espiritual, todo tiene que ver con todo. Todos somos también eso, ¿no? Entender en dónde fluctúan esas energías y uno estar como fluyendo, intentarlo. Uy, salió mal esta vez, no, vuelvo a Volverle. intentar de nuevo. Ay, de verdad, muchas gracias. Esto fue una oportunidad muy linda para mí.